No llevaba ni 3 minutos en la sala cuando él levantó la voz, seguro de su poder. Pero yo no necesitaba discutir. Solo apreté grabar y me apoyé en el respaldo. Todo cambió en silencio. No era una reunión oficial, ni siquiera estaba programada en el calendario de la empresa. Solo había una palabra escrita en el asunto del correo: informe. Y el remitente no era Recursos Humanos ni legal. Era Santiago Almenara, el hijo del CEO. Ese detalle ya era suficiente para que algo oliera a quemado. La sala de reuniones B7 estaba vacía cuando llegué. Afuera, el pasillo olía a desinfectante y café recalentado. Dentro, todo estaba demasiado limpio. Ni una carpeta sobre la mesa, ni un bolígrafo, solo una silla apartada del resto. La mía, supuse. Había aprendido a leer esas señales. En la empresa, los silencios pesan más que los correos. Y cuando te invitan sin CC a una reunión sin tema, no estás ahí para hablar. Estás ahí para escuchar. O para caer. Santiago llegó tarde. Entró sin mirar, sin saludar. Vestía esa americana gris perla que solo usaba cuando quería parecer inofensivo. Se sentó frente a mí y dejó su móvil sobre la mesa. No desbloqueado, no en modo avión, pantalla arriba, grabando. Antes de empezar, dijo sin rodeos, quiero recordarte que esta conversación es confidencial. Yo asentí, y con la misma calma pulsé el botón de grabación en mi dispositivo. Artículo 23 del manual interno. Dije, mirándolo a los ojos. Derecho a registrar cualquier reunión no programada si el empleado lo considera necesario. Santiago parpadeó. Por un segundo se rompió su máscara de control, pero se recompuso rápido, demasiado rápido. No estás autorizada para interrogarlo, escupió, sin contexto. ¿Interrogarlo? ¿A quién? ¿De qué hablaba? Pero no pregunté. No aún. Solo incliné la cabeza y esperé. Él abrió una carpeta invisible y empezó a hablar de inconsistencias, registros erróneos, movimientos sospechosos en el drive compartido. Y luego, sin más, mencionó a Marcelo. Marcelo, mi compañero de proyecto, el único que se atrevía a señalar errores de estructura en las juntas, el único que jamás reía los chistes del CEO. ¿Tú sabías que Marcelo está bajo observación?, preguntó Santiago, con esa voz melosa que usan los que ya tienen el cuchillo listo. Otra pausa. Otra estrategia. Yo debía decir algo que luego pudieran usar. En vez de eso, abrí la carpeta que traía conmigo y saqué un documento. Aquí están los respaldos de nuestras sesiones en Google Drive y los tickets de soporte que Marcelo levantó. Todo documentado. Santiago sonrió, pero sus ojos no. Se levantó, recogió su móvil sin apagar la grabación y salió sin despedirse. Yo me quedé allí sentada, con el zumbido del fluorescente encima, preguntándome si acababa de firmar mi sentencia o la suya. A las 16:47 recibí una notificación. Asunto: solicitud urgente de archivos. Legal. Adjunto: PDF con membrete interno. Título: Revisión del caso Marcelo Gómez. Consejo directivo. Y entonces lo supe. No era una reunión, era una trampa. Y yo acababa de darles una prueba. ¿Qué harías tú si tu jefe te hiciera una emboscada en una sala vacía? Lo peor ni siquiera ha pasado aún. La solicitud de legal no especificaba mucho, pero el tono lo decía todo. Favor de enviar, a la brevedad posible, los archivos relacionados al proyecto Delta almacenados en Google Drive entre los días 5 y 17 del mes actual. Sin saludos, sin firma, solo un remitente, Jurídico e Empresa Pucorp. Leí el mensaje 3 veces antes de abrir la carpeta compartida. Y ahí me di cuenta de lo que realmente estaba en juego. Cada archivo tenía marca de última edición por Marcelo. Cada comentario, cada ajuste, cada captura de pantalla anexada, todo impecable. Todo demasiado claro.
Lo que en cualquier otra empresa sería un ejemplo de orden y transparencia, aquí se convertiría en pólvora. El proyecto Delta era sensible. Había contratos confidenciales, clientes externos y sí, errores. Errores graves que Marcelo documentó paso a paso en los correos internos, en las reuniones de Zoom grabadas y en los logs de seguimiento. Yo misma había aprobado algunos de esos tickets, y aunque nunca alcé la voz como él, mi nombre estaba ahí. No van contra él, pensé en voz baja. Van contra los que lo dejaron hablar. Ese mismo día, a las 18:12, recibí un mensaje directo en la intranet de la empresa. No era común que Legal se comunicara por ahí. Se ha bloqueado temporalmente su acceso al drive del proyecto Delta por motivos de auditoría. Agradecemos su colaboración. Departamento Legal. El tono era cordial, pero en esta empresa eso era un eufemismo para «estás en observación». Miré el correo anterior. Aún no lo había respondido. Y si no lo hacía, podían alegar obstrucción. Si lo hacía mal, podían usarlo en mi contra. Decidí copiar todos los documentos en una carpeta personal, protegida. Creé respaldos cifrados. Subí uno a una nube externa privada. Y entonces redacté la respuesta. Buenas tardes. Adjunto los archivos solicitados en el link temporal, vigente por 24/8. Por protocolo, he activado la notificación de acceso según el art. 23 del manual interno. Quedo atenta. Saludos Clara B. Clic. Enviar. Y después, silencio. Ni una confirmación de recepción, ni un mensaje, ni siquiera el clásico gracias. Esa noche soñé que los servidores de la empresa estallaban en llamas. Desperté con el corazón agitado y la certeza de que algo venía. Algo fuerte. A la mañana siguiente, la impresora del piso empezó a lanzar páginas sin control. Documentos duplicados, tachados, con anotaciones hechas a mano. Correos internos impresos como evidencia. Una compañera del área de finanzas me miró con pena, como si ya supiera lo que yo estaba por descubrir. A las 10:03, Marcelo fue retirado del edificio. No lo escoltaron. No lo gritaron. Solo le pidieron que entregara su pase. Y él lo hizo con una dignidad que dolía ver. Yo observé desde el fondo del pasillo. Me vio. Me sonrió. Y en esa sonrisa cabía un gracias y un cuídate al mismo tiempo. Volví a mi escritorio. Mi monitor seguía encendido. Una nueva ventana abierta. Una videollamada entrante de Santiago. No contesté. Tenía que pensar. Tenía que protegerme. Porque si a Marcelo lo callaron en silencio, a mí me venía el ruido. Y si todo esto ya estuviera orquestado desde antes, y si la grabación fuera solo el comienzo, la verdad aún está bajo llave. Cuando los pasillos callan y los correos arden, solo queda una salida: documentar todo. Si alguna vez lo viviste, comparte tu experiencia abajo. Y si quieres ver cómo se desata esta tormenta, activa la campanita. La videollamada de Santiago seguía en pantalla, parpadeando con insistencia. No tenía audio encendido ni cámara activada. Solo el nombre en mayúsculas: Santiago A. No respondí. Minimicé la ventana y me levanté como si el suelo estuviera lleno de cristales. En mi estómago algo se encogía. La última vez que Santiago me llamó directamente, un compañero terminó firmando una renuncia voluntaria con fecha retroactiva. Me dirigí al baño del pasillo, no por necesidad, por estrategia. En una empresa donde hasta el silencio se mide, saber cuándo desaparecer por unos minutos puede salvarte de una emboscada. Al salir, mi compañera del área de legal, Valeria, esperaba justo afuera. Nunca coincidíamos, nunca hablábamos, pero ahí estaba. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo, sin rodeos. Asentí, midiendo cada milímetro de mi expresión. ¿Grabaste la reunión con Santiago? Sí, respondí.
ni un segundo de duda. ¿Y la compartiste? Esa pregunta no era casual. Era el tipo de pregunta que llega demasiado pronto o demasiado tarde. La grabación está protegida, dije con voz firme. No se ha compartido con nadie. Todavía. Valeria me sostuvo la mirada. No dijo más, pero cuando se fue, dejó tras de sí un rastro de alarma. Volví a mi puesto. En mi pantalla, el icono de Google Drive estaba inactivo. No era un error de red. Mi acceso había sido revocado por completo. De inmediato, revisé el respaldo externo que había creado. Intacto. Pero ya no era solo una precaución. Ahora era una línea de defensa. A las 12:33 recibí una notificación interna. Actualización del manual interno. Revisar el nuevo artículo 23.1. Abrí el archivo. Me temblaron los dedos. El nuevo artículo anulaba el derecho de grabar reuniones si el otro participante no daba su consentimiento previo por escrito, con efecto retroactivo desde el 1 del mes. La grabación que hice ahora podía considerarse una falta grave. Me levanté en automático. Fui directo a la oficina de RRHH. No para defenderme, aún no, solo para entender qué tanto sabían. Pero la silla de la directora estaba vacía. La asistente evitaba mirarme, y en el fondo del pasillo escuché algo que me detuvo el corazón. La impresora. Otra vez, escupiendo documentos, me acerqué. En la bandeja de salida vi la portada de un archivo titulado Informe preliminar, comportamiento indebido, Clara B. Lo tomé antes de que nadie más lo viera, y al abrirlo confirmé lo que ya presentía. Estaban armando el caso. El mío. Fechas manipuladas, capturas fuera de contexto, fragmentos de correos sin mi firma, pero atribuidos a mí. No buscaban respuestas, buscaban un culpable. Y Marcelo ya estaba fuera. Ahora me tocaba a mí. Pero lo que no sabían es que yo también había hecho mi propia copia del manual interno. Y ahí, en una nota al pie que ya no aparecía en la nueva versión, se leía: toda modificación del manual debe notificarse por correo y ser aceptada formalmente por el empleado para tener validez retroactiva. Y yo no había firmado nada. Todavía. Y si la única forma de defenderte fuera exponerlo todo, incluso si eso implica hundirte con ellos, lo que viene no es una batalla, es una declaración de guerra silenciosa. El archivo impreso aún temblaba en mi mano cuando lo doblé en 4 partes y lo escondí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Sentí que alguien me observaba, pero cuando giré sobre mis talones, el pasillo estaba vacío. Solo el zumbido de la impresora como testigo. Volví a mi escritorio con el impulso de quien está a punto de correr, pero no quiere parecer sospechosa. No me senté. Abrí el cajón inferior, tomé mi bolso y fingí una llamada urgente en mi móvil. Sí, ya voy. ¿En la planta baja? Perfecto. Nadie cuestiona a una mujer con tacones y teléfono en mano. Es uno de esos trucos invisibles del mundo corporativo. Pero esta vez no era un truco. Era mi ruta de escape. No fui a planta baja. Entré al micro cowork que pocas personas usaban. Un espacio de tránsito con sillas incómodas, señal de Wi-Fi intermitente y una impresora de segunda mano. Perfecto para desaparecer por media hora. Encendí mi portátil personal. Inicié sesión en mi nube privada. Tenía el backup. Tenía las grabaciones. Tenía todo. Pero ya no bastaba con guardar. Era hora de decidir a quién confiarle el fuego. No podía enviarlo a Legal. Estaban contaminados. No podía enviarlo a RRHH. Estaban ausentes, literalmente. Entonces pensé en alguien que conocía las reglas mejor que nadie. La asistente ejecutiva del consejo directivo, Esther. No éramos amigas, pero una vez, hace meses, compartimos un café en una sala de espera. Hablamos de nuestras madres, del miedo a envejecer en una empresa donde las mujeres dejan de existir después de los 40.
Eso había sido real. Y a veces, un momento real pesa más que años de cortesía vacía. Le escribí: Esther, tengo algo que el consejo debería ver. No quiero intermediarios. ¿Podemos hablar hoy? La respuesta llegó en menos de 3 minutos. Sube al piso 14 a las 17:15. No antes, no después. No digas a nadie que vienes. El piso 14 no figuraba en el directorio del edificio. Era un espacio fantasma reservado para reuniones de alto nivel. Nadie accedía sin tarjeta especial. Y yo no tenía una. A las 17:12 estaba frente al ascensor. Mi reflejo en el espejo interior no parecía el de siempre. Me vi más firme, más vieja, más despierta. Cuando se abrieron las puertas del piso 14, Esther ya me esperaba. Traje negro, cuaderno en mano, sin sonrisa. ¿Lo traes? Asentí, pasándole un pendrive. También tengo respaldos, agregué, y capturas del cambio en el manual. Ellos quieren enterrarlo todo. Esther lo tomó como si fuera una bomba de tiempo. Déjamelo. Si no me ves mañana en la oficina... Fue que alguien reaccionó más rápido de lo previsto. Quise decir algo, agradecer, explicar. Pero ella ya había cerrado la puerta tras de sí. Volví a mi piso. Mi escritorio estaba tal como lo dejé, pero ahora había una carpeta encima. Pestaña roja. Etiqueta. Revisión de desempeño. Clara B. Dentro, nada más que una hoja en blanco y una nota escrita a mano. Tus movimientos llaman la atención. Sé cuidadosa. Anónimo. Una advertencia. Una amenaza. Una invitación a rendirme. No sabía, pero ya no importaba. La pieza estaba en juego. Y yo también. Dormí con el portátil encendido y la notificación del Drive en primer plano. Era una noche sin sueños. O quizás los tuve, pero se borraron con el primer sonido de notificación a las 06:42. Un nuevo mensaje. No de Esther, no del consejo, sino de Santiago Almenara. ¿Tienes un minuto? Es urgente. No respondí, pero la sangre en mis venas empezó a correr más rápido. No por miedo, por anticipación. Fui a la cocina, preparé café, volví a la laptop. Santiago insistía. Podemos evitar lo que viene, Clara. Solo tienes que hablar conmigo. ¿Evitar qué? ¿Había visto algo? ¿O era solo un farol? Revisé el drive externo. Los archivos seguían allí, marcados con fecha y hora, listos para ser enviados si algo ocurría. A las 07:23 recibí otra notificación, esta vez del Sistema Interno de Gestión de Personal. Asunto: cambio de estructura departamental, reasignación provisional. El documento adjunto era claro. Mi puesto quedaba en pausa. Se me asignaba un proyecto de soporte interdepartamental sin ubicación fija ni responsabilidades claras. Y, lo más alarmante, sin acceso a datos sensibles. Era el limbo corporativo, el preámbulo al despido disfrazado, la forma elegante de aislarte sin echarte. Me estaban empujando hacia la puerta sin tocarla, silenciosamente, meticulosamente. Tomé el ascensor al piso 14, pero esta vez la tarjeta no funcionó. Intenté llamar a Esther, sin respuesta. WhatsApp, una palomita gris. Intranet, usuario inactivo. Esther había desaparecido. Volví a mi escritorio y allí me esperaba otra casualidad. Una auditoría de seguridad informática programada para esa misma mañana. Según el aviso, se revisaría el uso indebido de dispositivos personales conectados a la red de la empresa. Y justo debajo, una línea que me erizó la piel. Incluye revisión física de lockers asignados a empleados. Me levanté antes de que llegaran. Corrí al área de lockers, abrí el mío y saqué todo lo que tenía. Libretas, post-its, una copia impresa del antiguo manual interno. Todo fue al bolso. No había tiempo, ni para elegir, ni para pensar. Cuando salí al pasillo, ya se escuchaban pasos. 2 hombres con chalecos azules del área de IT y una mujer de legal que no conocía.
No me detuvieron, no me hablaron, pero uno de ellos miró directamente a mi bolso y sonrió. Sabían. Salí del edificio sin fichar. Fui al café más cercano, uno de esos con Wi-Fi libre y ventanas amplias. Pedí lo más barato del menú, saqué mi laptop, inicié sesión, pero antes de abrir cualquier archivo, lo vi. Una carpeta nueva había aparecido en mi unidad personal. Nombre: copia legal autorizada. Remitente: Consejo Directivo Empresa.cook Corp. Hora: 06:11 am. ¿Habían recibido la información de Esther? ¿Había movido las piezas antes de desaparecer? Abrí la carpeta. Dentro había 3 documentos, todos con membrete oficial. Transcripción de la reunión con Santiago. Informe de modificaciones unilaterales del manual. Anexo de respaldo. Firmas electrónicas omitidas. Y al final, una línea manuscrita escaneada. No estás sola. Sigue documentando. Vamos a limpiar esto desde adentro. No tenía firma, pero el tipo de letra era el de Esther. La ciudad todavía bostezaba cuando me alejé del café, caminando sin rumbo. No tenía sentido volver a casa. No sabía quién estaba observando, y peor aún, no sabía quién estaba fingiendo no ver. El móvil vibraba cada ciertos minutos. Llamadas perdidas de un número privado, correos con asuntos ambiguos, recordatorio de política, acceso denegado, confirmación pendiente. Toda la estructura digital de la empresa se había vuelto un bosque de sombras. A las 09:46, un correo me paralizó. Se requiere su presencia en sala de juntas, 3B. Confirmar asistencia. No decía quién lo enviaba. No decía para qué. Solo confirmar asistencia. ¿Sabía lo que era eso? Una entrevista correctiva. Un eufemismo corporativo para acorralarte sin acusarte. Una sala sin grabación. Sin testigos. Solo tú y quienes ya decidieron que sobras. Miré el mensaje. No confirmé. Fui directamente al sistema interno de tickets. Busqué mi propio nombre. No existía. Mi perfil había sido borrado. Intenté acceder como invitada. Nada. Cero. Era como si nunca hubiese trabajado allí. Volví al edificio, entré con una tarjeta antigua que todavía no bloqueaban y subí por las escaleras. Cada piso era más frío, más gris. Las luces automáticas no se encendían, como si el sistema supiera que ya no era bienvenida. Llegué a 3B, puerta cerrada, sin movimiento, pero alguien había dejado una hoja pegada por dentro del vidrio esmerilado, desde fuera, apenas visible. Me acerqué. Leí con dificultad. Hay otra salida. Piso 1, código 40912. Sentí cómo me latía el cuello. La hoja no tenía membrete, no estaba firmada, pero la caligrafía era distinta a la de Esther. Alguien más estaba viendo, alguien más jugaba. Fui al ascensor de carga, el único que conectaba con el sótano, usualmente restringido. Ingresé el código. Puerta abierta. Botón 1. Cuando se cerraron las puertas, respiré hondo. Era absurdo. Todo esto lo era. Una novela de espías escrita sobre hojas de Excel. El piso 1 era un almacén antiguo, lleno de archivadores, cajas con etiquetas. 2008, demandas internas. 2012, reestructuración. 2020, COVID y contratos. Al fondo, una mesa con una laptop encendida. Y una mujer. No era Esther, era Gabriela, exdirectora de Legal. Había renunciado hacía un año por motivos personales, pero allí estaba. «Tardaste», dijo, sin levantar la vista. «¿Qué es esto?» «El plan B, el que construimos por si alguna vez el sistema decidía comernos vivos». Me acercó un sobre. Dentro, una memoria USB con logo del consejo y una nota. «Tienes 48 horas, o tú hablas o ellos lo harán por ti, pero a su manera». «¿Estás conmigo o solo me estás usando?», pregunté, sin adornos. Gabriela sonrió, pero no respondió. Solo se levantó y desapareció entre las sombras del archivo.
Yo me quedé con el sobre en la mano, sabiendo que la última jugada se acercaba, y que en esta empresa a veces sobrevivir no era suficiente. Había que documentar para existir. Guardé la memoria USB en el bolsillo del pantalón como si fuera un artefacto radiactivo. Subí las escaleras de emergencia sin mirar atrás. Cada peldaño crujía como si supiera que lo que llevaba podía incendiarlo todo. El edificio entero parecía contener la respiración. Las persianas a medio bajar, los monitores encendidos sin nadie frente a ellos, las cafeteras apagadas antes del mediodía. Llegué a mi piso y entré sin que nadie me viera. O eso creí, pero sobre mi teclado había una nota escrita con marcador negro. Te están siguiendo el ritmo del teclado. No escribas, no conectes nada. Sal del sistema. Me senté con las manos sobre las rodillas, inmóvil. A través del reflejo del monitor vi una figura que cruzaba detrás de mí. No se detuvo, no volteó, pero dejó caer algo. ¿Un sobre? Esperé 30 segundos, 1 minuto, 2. Luego lo abrí. Dentro había un solo post-it. El consejo tiene dudas. Alguien ya filtró tu grabación. ¿No fuiste tú? Tragué saliva. No era paranoia. Alguien estaba jugando desde dentro. Y no solo me protegía, estaba usando mi material como munición silenciosa. Recordé el código que Gabriela me dio, 40.112, y el tiempo límite, 48 horas. Tenía menos de 2 días para decidir si confiaba en los mecanismos internos o si exponía todo fuera. Medios, sindicato, justicia. Todas las opciones eran peligrosas, todas tenían consecuencias, pero quedarme callada ya no era opción. Fui a la sala de impresión, la más antigua, en el rincón donde nadie pasa desde 2021. Metí la USB en el equipo multifunción. El sistema no estaba conectado a red, y sin embargo, una pantalla emergente apareció. Bienvenida, Clara. ¿Deseas imprimir o respaldar la evidencia? Sin botón de cancelar. Solo 2 opciones. Presioné respaldar. El ventilador del equipo se activó. Un ruido de procesamiento, largo, lento, como si la máquina pensara. Después, una hoja. Una sola. Salió impresa con una lista. Correos internos ocultos, adjuntos. Versiones previas del manual interno registro de acceso a reuniones sin autorización. Notas manuscritas de Santiago A. Eliminaciones de perfiles desde HRadmin. Todo eso ya estaba en el sistema. No eran mis copias. Eran las de alguien más. Alguien con más acceso. Alguien muy arriba. Y me estaban dando esa información. No para salvarme, sino para que hiciera el trabajo sucio. Tomé la hoja, la memoricé, la quemé en el baño con el encendedor de emergencia. Volví a mi puesto y empecé a escribir un correo, pero no lo envié. Lo guardé como borrador. Título: Solicitud al Consejo Directivo. Urgente. Cuerpo: tengo en mi poder evidencia respaldada por el propio sistema de la empresa. Estoy dispuesta a entregarla en una reunión formal con todos los miembros del Consejo presentes, sin abogados, sin intermediarios, solo los hechos. Espero confirmación. Lo dejé abierto. Sabía que lo leerían antes de que lo enviara. Ese era el punto. 5 minutos después, me llegó una notificación. Reunión confirmada, sala 14C. Mañana, 0800. Sin remitente, sin firma, solo una cita. Y en la pantalla del ascensor, justo antes de cerrar las puertas, apareció una frase: la que documenta sobrevive, la que resiste cambia las reglas. No dormí esa noche, no por miedo, era otra cosa, una mezcla de adrenalina, vértigo y esa extraña serenidad que solo se siente cuando ya no hay marcha atrás. A las 07:15 me vestí con la misma blusa blanca que llevé el primer día en esa empresa. Una que me recordaba quién era antes de los silencios, las miradas torcidas y las sonrisas diplomáticas. Me recogí el cabello, sin maquillaje,
sin joyas, solo verdad. El edificio estaba extrañamente vacío para ser lunes. O tal vez yo lo veía así porque los ruidos cotidianos, teclados, tacones, saludos automáticos, parecían apagados. Incluso la recepcionista evitó mirarme, como si supiera a dónde iba. Subí al piso 14 sin tarjeta. La puerta se abrió sola. Al fondo del pasillo estaba la sala 14C. Luces bajas, aire denso, 7 sillas, 6 ocupadas. Santiago no estaba, pero sí los otros, miembros del consejo directivo, los que nadie ve más allá de sus fotos en el portal interno. Hombres de traje gris, mujeres de voz medida, todos con tabletas encendidas y gestos de profesionalismo bien ensayado. Me invitaron a sentarme. No ofrecieron agua. No hubo saludo. La presidenta del consejo, una mujer de cabello blanco impecable, habló primero. Señorita Benítez, este espacio ha sido reservado para que usted presente su versión de los hechos. Tiene exactamente 20 minutos. No será interrumpida. Respiré hondo. Saqué de mi bolso el pendrive, pero no lo conecté. Lo dejé sobre la mesa, frente a todos. No vengo a explicar por qué grabé una reunión, ni por qué respaldé documentos, ni por qué reaccioné al ver cómo despedían a Marcelo sin causa. Vengo a decirles que ustedes ya sabían. Y aún así, dejaron que todo ocurriera. Uno de los consejeros movió los labios, pero no habló. Otro pulsó algo en su pantalla. Todos estaban registrando, pero nadie me miraba directamente. Hace 4 días se modificó el artículo 23 del manual interno con efecto retroactivo y sin notificación. Eso va contra el protocolo establecido por ustedes mismos. La grabación de mi reunión con Santiago no solo está respaldada por el sistema, también fue filtrada desde dentro. No por mí, por alguien que aún cree que esta empresa puede salvarse de sí misma. La presidenta alzó la vista por primera vez. Sus ojos eran 2 cuchillas afiladas. ¿Tiene pruebas? Tomé el pendrive, lo empujé lentamente hacia el centro de la mesa. Sí. Y están replicadas en 5 ubicaciones fuera de este edificio. Si algo me ocurre, si soy suspendida, silenciada o desacreditada, todo será publicado automáticamente. Hubo un silencio seco, largo, el tipo de silencio que cae como una bomba sorda. La presidenta pulsó un botón. Entendido. Esta sesión queda registrada como acta confidencial de control de crisis. Se revisarán los documentos y se establecerán medidas. No se compartirá lo discutido aquí hasta que el Consejo lo considere oportuno. Yo me incliné hacia adelante. ¿No me interesa el oportuno? Me interesa que alguien detenga la podredumbre que ustedes mismos dejaron crecer. Me levanté. Nadie me detuvo. Nadie habló. Salí con los pasos más firmes de mi vida. El aire del pasillo olía a metal, a cables quemados, a estructuras viejas resquebrajándose. Al llegar al piso 7, recibí un mensaje anónimo. Hoy no te aplaudirán, pero mañana te imitarán. Al día siguiente, nada era igual, y sin embargo, todo fingía serlo. Entré al edificio a las 08:32 con el mismo pase, el mismo bolso y la misma cara de siempre. Pero en el sistema interno ya no aparecía mi nombre bajo Proyecto suspendido. Ahora figuraba como consultora operativa adjunta al Comité Ético Temporal. Un título tan nuevo que ni existía en la base de datos de puestos oficiales. Subí al piso 10. Mi escritorio ya no estaba. Donde antes estaban mis notas, mis carpetas y hasta mi taza favorita, ahora había una mesa limpia con el cartel reservado para IT. Fui al área de recursos humanos, no para pedir explicaciones. Eso ya no servía. Solo quería mirarles a los ojos. Me recibió un chico que no conocía. ¿Te puedo ayudar?
Vengo a saber si siguen llevando el control de accesos físicos. Todo se actualiza en legal ahora, dijo sin levantar la vista. ¿Nombre completo? Clara Benítez. Tecleó. Frunció el ceño. Aquí dice que estás bajo supervisión directa del Consejo. ¿Eso es correcto? Asentí. Él me miró por primera vez. Entonces no puedo decirte nada más. Me giré para salir, pero antes de cruzar la puerta, escuché que el teléfono en su escritorio sonaba. 3 tonos. Luego, silencio. No lo atendió. Solo lo desconectó. En el ascensor, alguien me pasó un sobre sin decir una palabra. Dentro había una copia impresa del acta de la reunión del día anterior, subrayada en rojo. Se sugiere abrir una investigación silenciosa sobre prácticas disciplinarias implementadas por Santiago A. Y al final, una nota a mano. No ganaste. Solo te están usando para limpiar sin mancharse. Fui al baño del piso 12, el único donde todavía no cambiaban las cerraduras. Encendí el portátil personal, activé una red privada y subí a una nube especial los documentos escaneados. Cada archivo ahora llevaba un nuevo nombre. Evidencia temporaria, Consejo non grata Clara B. Tenía que pensar 3 jugadas por delante. Ya no bastaba con defenderme. Tenía que construir una red. Volví a la zona común. Sobre una mesa había una circular recién impresa. Asunto: Taller de ética corporativa obligatorio. Primera sesión. Dirigido a todo el personal nivel EMPLAST, facilitado por Clara Benítez, Comité Ético Temporal. Mis manos temblaron. No de miedo, de rabia. Me estaban volviendo la cara visible de una limpieza que no habían querido hacer hasta que casi se les incendía el techo. Y lo peor era que funcionaba. Al pasar por la oficina de marketing, escuché a 2 empleados murmurar. Dicen que Clara desenmascaró a Santiago. Dicen que ella tenía todo grabado. Dicen que hay más. Sonreí por fuera, pero por dentro algo se rompía, porque mientras todos celebraban mi valentía, yo sabía lo que había costado. Marcelo seguía despedido. Esther no daba señales de vida. Gabriela se había vuelto humo. Y Santiago no aparecía en ningún lado. Su oficina estaba cerrada. Su nombre eliminado del organigrama. Su cuenta de correo en revisión. Pero nadie decía despedido. Nadie decía investigado. Solo silencio. Y en ese silencio se escondía el verdadero poder. Esa noche, al llegar a casa, había un sobre bajo mi puerta, sin remitente, sin sello, solo una hoja con un recorte de periódico pegado. Empresa multinacional enfrenta auditoría interna tras denuncias anónimas de manipulación ética. Y escrito a mano. Van a buscar otra cabeza. No dejes que sea la tuya. Pasaron 3 semanas, y aunque las ventanas del edificio seguían siendo las mismas, la luz que entraba por ellas ya no era igual. El aire acondicionado sonaba distinto. La recepcionista volvió a saludarme con una sonrisa que parecía real, y en el ascensor, por primera vez en años, nadie bajaba la mirada al verme entrar. Ya no era Clara, la de administración de proyectos, ni Clara, la que cubría a Marcelo cuando él se atrevía a decir la verdad. Ahora era la que grabó, la que no bajó la cabeza, la que no se quebró cuando todo apuntaba a que lo haría. Pero la medalla no venía sin peso. Marcelo seguía sin volver. Nunca respondía a mis correos, y su perfil de LinkedIn llevaba semanas desconectado. Esther no regresó, ni una llamada, ni un rastro. Y Gabriela, una tarde recibí un sobre sin remitente. Solo decía: no somos mártires, Clara, somos memoria activa. Que eso te baste. El Consejo Directivo había publicado un boletín interno. Título: Transparencia y ética. Nueva etapa. En el contenido, una cascada de eufemismos. Revisión de procesos internos.
renovación del manual corporativo, pausa administrativa para ciertos perfiles ejecutivos, implementación de talleres obligatorios liderados por perfiles estratégicos femeninos. Yo era el perfil estratégico femenino. El día que me llamaron a firmar el nuevo contrato, me esperaban con una sonrisa. Ofrecieron más sueldo, un cargo con autonomía, un equipo propio, un correo nuevo. Clara.benitezacomitético, Tocorp. Lo leí todo, hasta la última cláusula. Y cuando me pasaron el bolígrafo, hice lo que nadie esperaba. Gracias. Pero no. La sala se quedó muda. No estoy aquí para dirigir su comité de limpieza. Estoy aquí porque mi silencio costó demasiado. Y si acepto, me convierto en parte del maquillaje. Me levanté. Dejé la carpeta firmada, con la palabra rechazado escrita a mano. Esa tarde, en casa, preparé café. Revisé por última vez los archivos, los respaldos. Todo estaba a salvo. Y entonces abrí el documento que nunca envié, el que decía solicitud al consejo directivo, urgente. No lo mandé a la empresa, lo subí a una plataforma pública, sin nombres, sin fechas, solo hechos, solo verdades, y lo firmé con una línea que aprendí demasiado tarde. La que documenta sobrevive, la que habla transforma. 2 días después, una periodista me escribió. Luego, otra. No querían chismes, querían entender cómo una estructura puede devorarse a sí misma mientras sonríe en eventos de diversidad y publica selfies de equipo unido en LinkedIn. No di entrevistas, solo pasé una lista de personas que también habían visto y que merecían ser escuchadas. Ahora trabajo desde otro lado, sin pases magnéticos, sin ascensores controlados, sin cámaras en las salas de impresión. Escribo, asesoro, traduzco el silencio de otros. Y a veces, cuando me preguntan por qué no acepté el cargo, sonrío. Porque no necesitaba una oficina, solo necesitaba recuperar mi voz. Si esta historia te tocó, compártela. Hay miles de Claras ahí afuera, esperando una razón para no callar más.